Hello guys, hola chicos, how are you? ¿Cómo están? It's me, teacher Yvette. Soy yo, tu maestra Yvette. It's a pleasure to be with you again. Es un placer estar nuevamente contigo. And we follow the unit number 5. Seguimos con la unidad número 5, bad. And this time we are talking about regular and irregular verbs. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es verbos regulares e irregulares and their rules y sus reglas. Are you ready? ¿Estás listo? Let's go. Regular and irregular verbs. Primero que nada, quiero recordarte lo que es un verbo. Un verbo, chicos, es una acción. Las acciones son todo aquello que realizamos, ¿verdad? Comer, hablar, cantar, reír, soñar, dormir, etc. Todo eso son las acciones o son los verbos. En English is a verb or action words, que en inglés sería verbo o palabras de acción. Y entonces, como ya sabemos que un verbo es una acción, que es todo lo que realizamos, pues bueno, acuérdate que existen diferentes tiempos verbales, el presente, el pasado, el futuro, etc. ¿Verdad? Porque hay diferentes conjugaciones. Ahora bien, cuando un verbo está en su forma presente, ¿sí? En español, llevan las terminaciones ar, ir. Pero en inglés es completamente diferente, ¿verdad? En inglés, pues tienen diferentes terminaciones o letras en las que finaliza cada uno de los verbos. Y así como en español, también en inglés existen los verbos regulares e irregulares. En la siguiente explicación que se te va a dar, necesito que tomes nota de las reglas que van a salir una a una, explicándote cómo es este proceso precisamente, donde puedes identificar un verbo regular de uno irregular y cómo cambia de su forma presente a su forma pasada, qué le agregas, ¿sí? Qué quitas, qué cambias, etc. Así como también en los verbos irregulares, pues bueno, también se te va a explicar qué hay con ellos. Entonces, ¿estás listo? Are you ready? Bueno, acompaña. Vamos a verlo. Welcome to this class. Bienvenidos a esta clase. Today we are going to see the regular and irregular verbs. Vamos a ver lo que es verbos regulares e irregulares. Y pues bueno, comenzamos with the regular verbs, the rules, con los verbos regulares y las reglas. ¿Ok? Regular verbs. Rules. How do I add ed? Reglas. ¿Cómo agrego ed? Cuando yo tengo verbos regulares y los quiero convertir a su forma pasada, ocurre precisamente el agregar ed or ed in English a los verbos regulares. For example, rule number 1, regla número 1. One syllable verbs, verbos de una sílaba. Si yo tengo verbos que son de una sílaba, estos llevarán automáticamente ed. In English, ed. Now, ahora, if the verb ends in one vowel and one consonant, double the consonant and add ed. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Si el verbo termina en una vocal y una consonante, se duplica la consonante y agrego ed or ed. Examples, ejemplos. Aquí ya lo tengo un poquito más claro. Stop,
Lo que mencionaba la regla es un verbo de una sílaba, pero también es un verbo que termina en una vocal. Recuerda que las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, por lo tanto, si puedes observar, tiene una vocal O, la letra O, la vocal O, and one consonant y una consonante P, que es la P. Por lo tanto, dice que se duplica la consonante y agregó ed. Entonces, la consonante con la que termina es una P. Tengo que duplicar, es decir, agregar otra P y con mi terminación ed, ed. Drop. Tengo una vocal, la O, y la P, que es una consonante, entonces con la que termina al final, que es la P, la duplico y agrego ed. Grab, una vocal, A, una consonante, B, por lo tanto es la B con la que termina, entonces la duplico y agrego ed, ed. Back, una vocal, que es la letra E, la vocal E, G, que es la consonante, termina con G, por lo tanto se duplica y agrego ed. ¿De acuerdo? This is the rule number 1. Esta es la regla número 1. Now, rule number 2. Right here. Rule number 2. Regla número 2. One syllable verbs. Si es un verbo que tiene o que es de una sílaba. Después, next. If the verb ends in dos, consonants, consonantes. Don't double the consonant. Quiere decir que si el verbo termina en dos consonantes, no, sí, aquí te especifica, por eso lo subrayo. No dupliques la consonante. Es decir, en el caso anterior, en la regla número 1, sí duplicaste la consonante, pero en la regla número 2 te explica que si es un verbo, ¿sí?, de una sílaba, pero tiene dos consonantes, no hay que duplicar esa consonante. Ejemplos, examples. Help. Tiene dos consonantes, L, P, L, P. Por lo tanto, lo único que sucede es agregar ed. Work. R, K. R, K. Son dos consonantes. Por lo tanto, lo único que pasa es agregar ed. Ed. Harm. R, M. R, M. Son dos consonantes, que es lo que nos dice la regla, ¿verdad? Si el verbo termina en dos consonantes, no hay que duplicar. ¿Sí? Esa consonante no la duplicamos, simplemente agregamos ed al final. Jump. M, P. M, P. Y aquí, por lo tanto, al final lo único que hago es agregar ed. ¿Por qué? Porque mi verbo es un verbo de una sílaba y tiene dos consonantes al final, por lo tanto no se duplica, únicamente agrego ed. Si puedes observar, tienen un patrón, ¿verdad? Todos tienen esta terminación. ¿Ok? Now, rule number 3. Right here. Rule number 3. Regla número 3. If the verb ends in two vowels and one consonant, don't double the consonant. Don't double the consonant. Dice la regla número 3. Si el verbo termina en dos vocales y una consonante, no dupliques la consonante. Ejemplos.
wait. Entonces, por lo tanto, vamos a checar. Tienes, ¿sí? Que son dos vocales, mira. A, I. ¿Sí? Dos vocales. Y una consonante. T. La T. Dos vocales, una consonante. No duplicamos consonantes, o sea, no duplicamos la letra final, no. Únicamente agrego E, D. ¿Correcto? Now, need. Tengo dos vocales y una consonante. No duplico. Únicamente al final pongo I, D, E, D. Clean. Tengo dos vocales, una consonante, por lo tanto, mi verbo queda de la siguiente manera. Agrego ed únicamente al final. Observa entonces. Vuelvo a repetir. Si el verbo termina en dos vocales, aquí ya tenemos, mira, dos vocales y una consonante, aquí tienes una consonante, lo único que hago es agregar ed. No duplico aquí nada. ¿Ok? Siguiente regla. Rule number 4. Regla número 4. If a verb ends in E, just add the. Si el verbo o un verbo termina en la vocal E, únicamente voy a agregar de. Como ejemplo, examples. Deserve. Este verbo, si tú puedes observar, termina en la vocal E. Lo único que hago es escribir la D. Arg. Aquí también termina con la vocal E. Just write D. Solo escribe D. Guide. Termina en E. Lo único que hago es agregar D. En inglés es the. En inglés es the. Share. Termina en E. Lo único que hago es agregar D. La letra D. ¿Sí? Repito. Si un verbo termina en la vocal E, solo agregas la D. Aquí tenemos nuevamente deserved, arged, guide, shared. ¿Sí? Y lo único que hice fue agregar D al final. All right? Well, rule number 5. Regla número 5. Right here, rule number 5. If the verb ends in Y, delete the Y and add IED. ¿Qué dice la regla? Si el verbo termina en Y, borra esa Y, ¿sí? Y agrega IED. Es decir, esa Y se sustituye por una I latina y agrego pues lo que termina, ¿verdad? ED. Por eso dice IED. Examples. Ejemplos. Copy. ¿Cómo quedaría? Yo elimino, me dice, fíjate bien. Elimino lo que es la Y. Ahora, ¿cómo quedaría? Esa Y la sustituyo por una I latina y queda de la siguiente manera. Recuerda que todo esto es en su forma pasada. Si yo digo copy en presente, es copiar. Pero si yo lo hago en tiempo pasado, es copié o copió, copiamos, depende de la persona en la que se esté utilizando.
¿Ok? Aquí, por ejemplo, Mary. ¿Sí? Eliminamos la Y, la cambiamos por una I latina y queda de la siguiente manera, ¿verdad? Esa Y en ambos verbos yo la eliminé, la cambié por una I latina y agregué ed, ed. ¿Ok? Porque dice que si el verbo termina en una Y, hay que eliminar esa Y y agregar ied. ¿Sí? O sea, si eliminaste la Y, la estás sustituyendo por una I latina agregando ed. ied. Correct? Rule number 6. Regla número 6. If the verb ends in I, a, oi, ui, just add ed. Si el verbo termina, ¿sí? I, a, oi, ui, solamente hay que agregar ed. Alright? Examples, ejemplos. Si tu verbo termina en Y también, pero tiene, fíjate bien estas terminaciones, o sea, tiene las vocales atrás. Aquí, por ejemplo, no puedes poner la I latina y la Y juntas, por eso no aparece. ¿Correct? ¿Correcto? Entonces, por eso nada más aparecen estas que tienes aquí. I, a, oi, ui. Solamente agregas ed cuando veas que terminen en estas. ¿Sí? Que terminan Y, pero antes tienes, si te fijas, las vocales. ¿Ok? Examples, ejemplos. Pray. Y entonces lo único que hago es agregar ed. Ed. Obey. Okay. Enjoy. I just add ed. Solamente agregué ed. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, aquí si te fijas, es lo que mencionamos, tienes lo que yo te dije a ti. ¿Sí? Antes de estas Y que tienes aquí, hay vocales. Y aquí está la regla como está aplicando. Por lo tanto, lo que voy a hacer nada más es agregar ed. Si te fijas, aquí está pues explicado de esta manera. Acá te está diciendo que tiene vocales en la regla número 6. En la regla 5 no lo menciona, pero yo te hago la mención. Antes de la Y puedes observar que hay consonantes. Entonces, cuando tengas un verbo que termina en Y y antes de esa Y tiene una consonante, vas a cambiar, bueno, eliminar esa Y y la cambias por una I latina, dijimos, y agregamos ed, id. Acá en la regla 6 te dice que si un verbo termina pues en la letra Y, solamente tengo que fijarme que antes que tiene, si tiene vocales como las que están aquí, entonces solamente agrego ed. Correct? Alright? ¿Correcto? ¿Vamos bien? Well. Rule number 7. Regla número 7. 2 or more syllables. 2 o más sílabas. Si un verbo tiene 2 o más sílabas, entonces agregamos ed, ¿sí? a esta parte de verbos regulares. Seguimos todavía en esa parte de los verbos regulares. Y entonces nos dice lo siguiente. If the last syllable is not stressed, si la última sílaba no está acentuada, recuerda nada más aquí que en inglés las palabras, los verbos, lo que sea que escribas, no se acentúan, ¿sí? Únicamente dice aquí que si no están acentuadas, es decir, el sonido. En el sonido nada más, únicamente, ¿sí? Donde es como ese sonido más fuerte. Dice, does not double consonant. No duplicas la consonante, es decir, que no lo hacemos como en las reglas anteriores, ¿sí? No duplicamos letra y agregamos ed. No. Simplemente observamos los ejemplos para poderte explicar. Examples. Aquí yo tengo varios verbos. Aquí hay que omitir un momentito lo que es la ed para que puedas entender un poquito.
por ejemplo. Si aquí que yo tengo este verbo, ¿sí? Fíjate bien. Happen. Si yo omito esto ahorita, haz de cuenta que ahorita no está, entonces happen. Tengo el sonido have, ¿sí? Happen es más fuerte. Entonces dice, si en la última sílaba no está acentuada, o sea, en su sonido, aquí no está acentuada la última, sino más bien la primera sílaba, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que solamente agrego ed. Ahora, visit. Visit. Entonces, es la primera sílaba, no la última, por lo tanto, agrego ed únicamente. Remember. Remember. Aquí está, ¿verdad? El sonido este que está aquí en medio es más fuerte, es el que suena acentuado. Te repito que en inglés ninguna palabra, ningún verbo, adjetivo, lo que sea, no se acentúan. Únicamente es en la pronunciación. Entonces, remember. Por lo tanto, como el sonido es en la segunda sílaba, más no en la última, pongo ed. Punish. Punish. El sonido es aquí, más fuerte. El acentuado, ese es el sonido acentuado. Por lo tanto, agrego ed. Alright, ¿de acuerdo? Bien, proseguimos. Rule number 8. Regla número 8. 2 or more syllables. 2 o más sílabas. If the last syllable is stressed, double the consonant and add ed. Aquí nos dice, para 2 o más sílabas. Si tienes un verbo que tiene 2 o más sílabas, pues es aplicable el agregar ed. ¿Ok? That, pero, look at that, observa esto. If the last syllable, si la última sílaba, sí está acentuada, o sea, sí suena más, ¿sí? Hay que dobletear o duplicar, a eso se refiere, acuérdate, double, the consonant and add ed. Duplicar la consonante y agregar ed al final. ¿Ok? En la regla anterior, en la 7, se te mencionaba, ¿sí? Que precisamente, pues bueno, era donde sonaba si era en la primera o en la segunda sílaba el sonido era más fuerte, pues ahí sabemos que agregamos el ed, ¿verdad? Ahí no duplicamos lo que es consonante, únicamente agrego ed. Pero en esta regla, rule number 8, regla número 8, aquí sí dice que si tus verbos son de 2 o más sílabas, pero el sonido es más fuerte en la última sílaba, hay que duplicar esa consonante con la que termina ese verbo y agregar ed al final. Aquí tenemos, por eso yo puse con mayúsculas ahora aquí los sonidos y si te fijas están hasta el último, ¿verdad? Esos sonidos, examples, ejemplos. Prefer, prefer. Aquí este es el que tiene el sonido más fuerte, por lo tanto dice que duplicamos, ¿sí? La consonante con la que termina la duplico y agrego ed. Aquí la puse mayúscula, ¿verdad? Pero la hubiera puesto minúscula. Luego, refer. Refer. También igual está el sonido en la última, por lo tanto duplico y agrego ed. Aquí. Regret. Regret. Y entonces aquí tengo regret, el sonido al último, que es lo que nos dice si el sonido de la sílaba, sí, el último sonido, perdón, de la última sílaba, perdón, es el que está acentuado, ¿sí? Si aquí agregamos, perdón, lo que es duplicar nuestra última letra y agregamos ed, ¿sí? Si la última sílaba es la que suena acentuada, o sea, más fuerte, duplico la letra y agrego ed. Admit.
Admit. También igual aquí. Es el sonido más fuerte. Por lo tanto, duplico la última letra que tengo, que es una consonante, y agrego ed. Espero que estés poniendo mucha atención porque es un tema bastante importante, ¿sí? No es tan fácil de comprender y por eso voy despacio, voy lento. A lo mejor dices, está hablando muy despacio, teacher Ivette, pero ¿sí? Lo hago de esa manera porque voy paso a paso, regla a regla, si es lo que aquí estás observando, y voy precisamente lento para que lo puedas comprender. De igual manera, recuerda que puedes tú aún así repetir el video cuantas veces tú quieras para que te quede más clara la información que te estoy brindando sobre los verbos regulares y por qué cambian o llevan ese patrón en su forma pasada. That's right. Rule number 9, regla número 9. If a verb ends in W or X, just add ed. ¿Ok? Dice, si un verbo termina en W o X, solo agrega ed. Esta está bien fácil, ¿verdad? Aquí no hay como pierde. Si tu verbo termina en W o en la X, hay que agregar únicamente ed. Examples, ejemplos. Allow. Aquí termina en W, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es agregar ed. To. Termina en W, agrego ed. Glow. ed. Because you have W, porque tienes W al final del verbo. Now, fix. Tienes X al final de tu verbo. Just add ed. Solo agregas ed. Mix. Just write ed. Solo escribe ed. And relax. Add ed. Agrego ed. This rule is so easy. Esta regla es súper fácil, ¿verdad? Muy fácil. So easy. Entonces, pues bueno, aquí no hay como mucho pierde ni mucha explicación porque está muy facilito. All right? Muy bien. Now, irregular verbs. Ahora voy con verbos irregulares. Los verbos irregulares, chicos, pues bueno, aquí hay una sola circunstancia. Los anteriores, los regulares, pues todos llevan un patrón, todos terminan en ed. Ya dijimos en alguna de las reglas que solamente si la vocal termina, perdón, el verbo termina en e, pues nada más le pones la d. Si terminan en y, te di también dos reglitas por ahí para que cambiáramos, por ejemplo, en uno cambiamos lo que es la Y, o sea, la quitamos, la borramos y agregamos o cambiamos por la I latina y agregamos ed, ¿sí? Y ed. Y en el otro, pues decíamos que si terminaban con Y, pero antes tenían una vocal como la A, ¿sí? La E, la O y la U, ¿sí? Junto con la Y, pues bueno, ahí únicamente agregaba ed, ¿sí? Entonces, te decía, si tienes alguna duda por ahí, puedes regresar nuevamente el video y checar sobre los verbos regulares, cómo es su cambio cuando se le agrega ed, ¿sí? Cuando tenemos esa terminación de ed, el verbo está en su forma pasada, ¿sí? Pasada simple. Now, the irregular verbs. Mira, qué bonito, qué chuli me quedó esto. Te voy a explicar, I will explain you, te explicaré cómo es la circunstancia o la situación para los verbos irregulares. Now, rules about irregular verbs. Las reglas para los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen ninguna regla.
bien importante, no siguen ninguna regla. Por lo tanto, ¿sí? Por lo que debemos memorizarlos. O sea, no hay otra opción más que tú te memorices los verbos irregulares. Por ahí, pues bueno, he leído e investigado, mencionan, ¿verdad? Si por ahí también ustedes pueden investigar, mencionan que existen alrededor de 350 verbos irregulares. Ahorita te explico cómo le puedes hacer para esto, porque te dice que lo debemos memorizar, ¿verdad? En inglés es irregular verbs don't follow any rules. So we must memorize them. Bueno, pues es lo que te mencioné en español, ¿verdad? Aquí dice don't, ¿sí? Es lo mismo, dice, los verbos irregulares no siguen ninguna regla, ¿sí? Por lo que debemos memorizarlos, ¿ok? Entonces aquí no hay como un patrón en específico como en los verbos regulares. En los verbos regulares es como más sencillo, más fácil de saber la terminación, ¿verdad? De un verbo. Entonces yo te expliqué cuáles son las reglas de los verbos regulares e irregulares, ¿sí? Pero, pues bueno, en esta parte de los verbos irregulares a la que llegamos, pues sí, no hay otra opción, por eso te dice que no hay otra circunstancia, ¿verdad? No sigue ninguna regla y por lo tanto, pues tenemos que memorizarlos. No hay otra cosa u otra opción, sí, otra opción para que puedas tú distinguir si es un verbo regular o irregular. Entonces, si por ejemplo a lo mejor tú ya memorizaste, aquí va el tip que te puedo dar para los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares, en inglés es irregular verbs. El consejo que yo te puedo dar y que he dado a muchos de mis alumnos es precisamente estudiarlos como por secciones, grupitos, o sea, como por día a lo mejor, o a lo mejor hasta por semana lo puedes hacer. Ir por secciones o grupitos, ¿sí? Unos 10 verbos a lo mejor por semana de los que son irregulares. Hay que investigar, obviamente, a ver, en internet puedo poner verbos irregulares en inglés. Entonces, si te aparece una lista de verbos irregulares, pues puedes ir tomando de ahí grupitos de 10 verbos, pues cada semana, para irlos memorizando, ¿sí? Y ya cuando tú vayas a utilizarlos, pues tú ya sabes verbos regulares e irregulares. Si por ejemplo dices, ay, es que este verbo no lo tenía en mi lista de verbos irregulares, pues entonces quiere decir que es uno regular, ¿verdad? Solamente hay que seguir las demás reglitas que yo te expliqué para los verbos regulares y que puedas saber y distinguir uno de otro. Was a pleasure. Fue un placer to be here with you, de estar aquí contigo. See you the next time. Nos vemos la siguiente o nos vemos la próxima. Thank you so much and goodbye. Hello, welcome back. Remember, my name is Teacher Jacqueline Rosas. Hola, bienvenidos nuevamente, chicos. En esta ocasión continuamos con la unidad número 5, unit number 5, History Pages, páginas de la historia. Ya la Teacher Ivette te ha presentado cómo identificar verbos regulares y verbos irregulares en tiempo pasado. Yo te leeré unos párrafos de las lecturas que vienen en tu libro de texto, unidad número 5, y te voy a mostrar algunos verbos que podemos identificar ahí para que tú tengas mayor facilidad de saber cuáles son, ¿ok? Entonces, pon mucha atención y si tienes tu libro a la mano, trata de seguir la lectura también. Gracias. Comenzamos. Las páginas que vamos a utilizar es la 78 y la 82. The Battle of Britain, a report by Elena Jones. From the many important moments in the long and complicated, World War II, the Battle of Britain, which took
place between July and September in 1940, is one that was central to the outcome of the war. This paper gives a brief overview of the Battle of Britain and explains its importance to the Allied forces who fought. Nazi Germany from 1939 to 1945. A continuación te voy a presentar una pequeña tabla donde se identifican verbos regulares e irregulares. Esta solamente la tomé de los primeros 2 párrafos de la lectura que te acabo de leer. Regular and irregular verbs from the Battle of Britain. Regular, complicated, decided, called, received. Si te puedes fijar, llevan el mismo patrón. Todas las palabras terminan con la letra ED. Irregular verbs. Took, fought, fell, was. Aquí, como puedes observar, todas las palabras se escriben de manera diferente. Ahora te leeré parte de la lectura de la página 82, los 2 primeros párrafos, donde ahora te toca a ti solito identificar los verbos regulares e irregulares. Por favor, pon atención y trata de seguir la lectura para que puedas también visualizarlos. The attack on Pearl Harbor, report by Andrew Wagner. On December 7, 1941, the Japanese launched an aerial attack on the U.S. naval base on Pearl Harbor in Hawaii. Many consider this attack to be a big mistake by the Japanese because it brought the U.S. into World War II, awakening the sleeping giant. In the present paper, I will give a brief overview of the attack and talk about the terrible consequences this brought to the Japanese. World War II started in 1939 in Europe. Japan became allies with Germany and Italy on September 1940, forming what is known as the Axis powers. This alliance added pressure to the already diplomatic and economic tense relations between Japan and the U.S.-Japan secretly planned an attack on the U.S. military in the Pacific. They believed this attack would eliminate the U.S. presence in the Pacific and allow their territorial extension to be successful. Espero te haya servido la lectura para identificar los verbos. Te dejo por esta ocasión. Posteriormente la teacher Anaí te va a presentar el reto. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. English 3, Week 24, Challenge. Recommendations. Stay home, wash your hands, and use your mask. Hello guys, I'm teacher Anaí Rosales. Hola jóvenes, soy la maestra Anaí Rosales. Glad to be here with you once again. Encantada de estar una vez más con ustedes. This week, I'm going to show you how to do the challenge. Esta semana te voy a mostrar cómo realizar el reto. Okay? Let's start. Comencemos. Pay attention and take notes. Pon atención y toma nota. Challenge. Number 1. Identify 10 regular and 10 irregular verbs in past into readings on pages 78 and 82 in your English book. Reto. Número 1. Identifica 10 verbos regulares y 10 verbos irregulares en pasado dentro de las lecturas en las páginas 78 y 82 en tu libro de inglés. Son esas 2 lecturas las que puedes ver en tu pantalla. La primera es The Battle of Britain y la segunda es The Attack on Pearl Harbor. De esas 2 lecturas tú vas a identificar
10 verbos regulares y 10 verbos irregulares que estén en pasado. Esa es la primera parte del reto. La segunda parte la vamos a ver a continuación. Number 2. In your notebook, draw a chart like the one below and complete it. Número 2. En tu cuaderno, elabora un cuadro o una tabla como el que viene abajo y complétalo. Pero te preguntarás, ¿cómo lo voy a completar? Look, veamos. I will use some verbs mentioned by teacher Jacqueline. Voy a utilizar algunos verbos mencionados por la maestra Jacqueline. ¿Ok? Pay attention. For example, complicated es el verbo que identifiqué en la lectura en pasado. Lo pongo en la columna que corresponde, past. Ahora voy a escribir el presente de ese verbo, que sería complicate, y lo voy a traducir a español. Y su traducción sería complicar. Hagamos uno más. El siguiente sería decided. Ese es el pasado. Ahora voy a ponerlo en presente, que sería decide. Y después lo voy a traducir a español, que sería decidir. Y así voy a ir escribiendo en la columna del pasado todos los verbos regulares que haya identificado en las lecturas hasta completar 10. ¿Sí? Ahora veamos los verbos irregulares. Irregular. El ejemplo primero sería el verbo took, que fue el que identifiqué en la lectura, es pasado. Su presente corresponde a take y su español o su traducción sería tomar. Hagamos uno más. El verbo que identifiqué es fought y lo voy a poner en presente, que sería fight, y el español sería pelear. Y así, de igual forma que los regulares, voy a colocar todos los verbos irregulares que haya identificado en las lecturas anteriores para completar mis 10 verbos irregulares. Tienen que ser 10 regulares y 10 irregulares. It's a piece of cake. Está muy sencillo. And that's all. Y eso es todo para el reto de la semana. ¿Ok? Recuerda dejar tus dudas, comentarnos tus dudas en el chat de Teams. Estamos para apoyarte. Te responderemos a la brevedad posible. ¿Ok? See you next week. Nos vemos la siguiente semana. Sigue cuidándote. Goodbye. No olvides suscribirte a este canal, dale like y activa las notificaciones.